Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Como algunos de ustedes podrían saber, quienes vieron mi encuesta en línea, he estado buscando a alguien para invitar a este canal con quien pueda estar en total desacuerdo. Hasta ahora, todos mis invitados aquí han sido personas cuyo análisis apoyo en gran medida. Creo que hay valor y virtud en hablar con personas con las que no siempre estamos de acuerdo. Aún no he logrado encontrar un verdadero neocon que quiera debatir. Pero un amigo del programa, David Pin, amablemente me presentó a uno de sus colegas, quien sabemos tiene opiniones diferentes sobre la guerra en Ucrania, la OTAN y probablemente también sobre China, Robert Bubb. MSNTE es el director estatal de Utah del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Nacional y de la Patria. Tiene una amplia experiencia en planificación y entrenamiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, siendo él mismo graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de terminar una licenciatura en Historia y Alemán, trabajó como navegante y piloto hacia el final de la Guerra Fría y en las décadas de 1990 y 2000. Debo enfatizar que Bob no se considera parte del grupo neocon, sino como un republicano conservador con experiencia militar. Así que, Bob, muchas gracias por unirte a mí hoy. Esa es una gran introducción. Gracias, Pascal. Gracias por eso. El objetivo de esta charla es tratar de entender cómo algunas de las cosas que vemos en las relaciones internacionales se relacionan entre sí y por qué no llegamos a las mismas conclusiones. Para empezar, ¿puede contarnos un poco más sobre usted? ¿Cómo describiría sus puntos de vista sobre Ucrania? ¿Qué tan comunes cree que son sus puntos de vista en la sociedad estadounidense o en su entorno inmediato, como Utah? En realidad, mañana por la noche, que es menos de 22 horas a partir de ahora, vamos a tener un debate con los candidatos del GOP para presidente. Vivek Ramaswamy estará allí. Donald Trump no participará. La última vez, cuando Vivek mencionó que no creía que debiéramos apoyar la guerra en Ucrania, los otros candidatos lo criticaron rápidamente. Me sorprendió un poco eso. Nikki Haley y Mike Pence definitivamente se opusieron a él. Aquellos que estaban en desacuerdo con la postura de Vivek argumentaron que esta es la primera línea. No lo ven simplemente como una guerra por poderes. Tampoco lo llamaría una guerra por poderes. Es más como si una nación hubiera sido victimizada. Ucrania no se estaba preparando para la guerra con Rusia. Podrían haber estado considerando acciones que a Rusia no le gustaban, pero fue Rusia quien envió tanques a Ucrania, no al revés. Los estadounidenses tienden a apreciar al desvalido. En nuestra guerra revolucionaria, éramos los desvalidos. Aprendimos sobre esto en la escuela. Francia apostó por nosotros. Nos prestaron dinero. En ese momento, Inglaterra era la superpotencia. Mucha gente simplemente no creía que tuviéramos una oportunidad. Alrededor de un tercio de los estadounidenses eran leales al rey de Inglaterra. Otro tercio quería una revolución. El tercio restante quería neutralidad. Realmente no querían elegir ningún lado. Solo algunos de ese tercio que quería independencia realmente lucharon. Pero venimos de ese trasfondo. Entendemos lo que es ser el desvalido. Aunque ahora podríamos ser una superpotencia, todavía tenemos simpatía. La gente se pregunta de dónde sacamos esta mentalidad. ¿Por qué debería Estados Unidos siempre estar ayudando a todos? No podemos luchar en todas las guerras. Realmente no podemos intervenir en todos los lugares de África o donde haya injusticia. Pero con Europa, tenemos un vínculo especial. Hay 31 naciones en la OTAN, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Ningún país ha abandonado nunca la OTAN. Ningún país que se haya unido a ella ha abandonado nunca. Vemos que algunos de los estados que formaban parte de la URSS prefirieron la independencia cuando tuvieron la oportunidad. Busqué lo que dijo John F. Kennedy en su discurso inaugural. Creo que el mundo todavía recuerda sus palabras, al menos de alguna manera. Solo voy a citarlo. Es una cita corta. Dijo: que toda nación sepa, ya sea que nos desee bien o mal, que pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga, enfrentaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo, para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. Y no dijo, aliado, ¿verdad? Porque mucha gente dice eso. ¿Sabes? Escucho a personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Ucrania no es nuestro aliado. ¿Por qué nos importa lo que le pase a Ucrania? Bueno, esa es una forma de verlo. Pero él dijo, apoyar a cualquier amigo.
Si Ucrania, incluso si hay, concederé que podría haber algo de corrupción en Ucrania, ¿verdad? No conozco los detalles, pero escucho mucho sobre eso. Así que estoy seguro de que hay algo. Y también hay algo en los Estados Unidos, ¿verdad? Así que tampoco estamos libres de corrupción aquí. Pero podemos ver que se les está negando su libertad, ¿verdad? Al menos la parte que Rusia quiere tomar. Y así diríamos, cumplamos con lo que John F. Kennedy nos inspiró a decir. Ayudemos a la persona cuya libertad está siendo pisoteada. Quiero decir, lo veo mucho como si ves a una mujer en la calle siendo violada, no dices, bueno, es mi pariente o mi hermana. Entonces no tengo que ayudarla si no es mi pariente. Espero que el instinto de la mayoría de las personas sea, eso no está bien. Ayudemos a esta persona que está siendo violada, ¿verdad? Yeah. So I have two questions here. One is Sí, tengo dos preguntas aquí. Una es que gran parte de este marco depende de cómo se ve esta guerra, ¿verdad? Al principio, insinuaste que se podría considerar como una guerra por poder en cierto sentido. Yo ciertamente veo esto como una guerra por poder. Me parece que la mayoría, si no todos, de los argumentos del lado ruso para invadir se basan en que Rusia dice que esta expansión de la OTAN tiene que detenerse. Afirman que se sienten amenazados y están poniendo el pie en el suelo. Están diciendo, no, no vamos a hacer esto. En cambio, vamos a la guerra con una nación con la que están conectados de la misma manera que Estados Unidos está conectado a Canadá. Una guerra entre Rusia y Ucrania es tan trágica a nivel humano como lo sería entre Estados Unidos y Canadá. Eso es una cosa. La otra es esta idea de que Estados Unidos apoya la libertad. Parece que solo lo hace cuando es geopolíticamente conveniente. No se habla de Estados Unidos defendiendo la libertad en Arabia Saudita, donde literalmente decapitan a unas 60 personas cada año. Y hay aliados de Estados Unidos que tienen valores completamente diferentes a los que normalmente proclama el liderazgo en Washington. ¿Cómo se puede entender estas contradicciones? usually proclaims. How do you make sense of these contradictions? ¿Sabes qué me gustaba de la Fuerza Aérea? Tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo. Incluso viví en Arabia Saudita por un tiempo. Fuimos invitados allí. Y te diré, Arabia Saudita es muy segura. Puedes caminar por las calles por la noche sin mucho miedo porque, como dijiste, castigan severamente el crimen. Por lo general, castigan más a los extranjeros. No les gusta castigar tanto a sus propios ciudadanos. Les permiten a sus ciudadanos salirse con la suya en muchas cosas. Hay injusticia, pero los saudíes tienen cierta cantidad de libertad. Si quisieran venir a los Estados Unidos y levantar la mano para decir, oye, busco asilo, mi país es terrible, probablemente dejaríamos entrar a algunos de ellos. Hemos dejado entrar a muchos iraníes. Cuando no les gustaba vivir bajo el Shah o el régimen que siguió, vinieron a América y los dejamos quedarse. Creo que son excelentes ciudadanos. Entonces, el marco importa, dependiendo de cómo lo veas. Pero somos un poco más sensibles con Europa. Las raíces ideológicas de América provienen de Europa. La mayoría de las personas que vinieron aquí eran inglesas, irlandesas, alemanas, una buena mezcla de europeos, incluidos algunos italianos. Probablemente no muchos suizos, pero tal vez algunos. Suiza es un gran ejemplo debido a su neutralidad. También emiten armas a sus hombres. No es una neutralidad pacifista, de sentarse en el sofá con sandalias. Tendrías miedo de invadir Suiza. De hecho, aprecio lo que el almirante Yamamoto dijo sobre los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Él afirmó que nunca podrías invadir el territorio continental de los Estados Unidos porque habría un rifle detrás de cada brizna de hierba. Es cierto, a los estadounidenses les encantan sus armas. Creo que fue en parte culpa de ciertos países de la OTAN que Ucrania no tenía las mejores defensas. Permíteme darte otro ejemplo. Tengo extintores de incendios en mi casa porque la prevención es algo bueno. Quiero detener un incendio cuando es pequeño. No hicimos eso con Ucrania. Culpo un poco al presidente Biden. Creo que podría haber hecho un trabajo mucho mejor. Parecía que cuando Rusia dijo que no iban a invadir, tal vez él les creyó, o tal vez él quería esto. No sé qué decirte. Creo que Donald Trump habría trabajado más duro para evitar que la guerra sucediera, lo cual sería lo ideal. ¿Verdad? Quiero decir, si puedes evitar una guerra, es mejor que tener una guerra por poderes. Y no sé si lo vimos primero como una guerra por poderes, vamos a enviar algo de ayuda. Y te diré, me alegra que no estemos enviando soldados estadounidenses, que solo estemos enviando algo de ayuda y que los ucranianos estén dispuestos a luchar. Es como cuando los vietnamitas vencieron a los Estados Unidos porque recibieron ayuda de China y Rusia y tenían la voluntad de luchar. No querían ceder su tierra.
¿Verdad? Así que simplemente siguieron luchando contra los Estados Unidos. Quiero decir, algunos vietnamitas querían que ganáramos esa guerra y tomáramos su país. Podría haber sido como una situación de Alemania o Japón. Pero los comunistas querían luchar. Por lo que estoy escuchando, los informes sugieren que los ucranianos definitivamente tienen la voluntad de luchar. Y de eso se trata realmente la guerra, ¿verdad? Aunque Rusia pueda tener fuerzas superiores y un mayor número de hombres, si quieres invadir y ocupar un país, tus soldados estarán en riesgo. Habrá rusos muertos que estén patrullando. Mientras se queden allí, los ucranianos matarán a los rusos. En algún momento, los rusos decidirán que no vale la pena. Ojalá creyeran más en la neutralidad. Esta paranoia rusa ha sido un problema durante mucho tiempo. Cualquier frontera rusa ha visto guerra. Ha habido guerra con Finlandia, Japón, Mongolia, Ucrania y Polonia. Los rusos han marchado sobre Berlín un par de veces. Parecen tener esta paranoia sobre la OTAN, pero no parecen entendernos. La OTAN no busca tomar su tundra congelada. No queremos a Rusia. No conozco a nadie que lo haya querido, y cualquiera que haya intentado ocupar Rusia no ha tenido buena suerte. Yeah, but okay. Vale, si me permiten agregar Perdón, vale, solo quiero añadir un punto, que es que cualquier ruso de mi edad o mayor, digamos de 35 años en adelante, recordará que nacieron en un país con un pasaporte que ya no existe, ¿verdad? Eran ciudadanos soviéticos, incluyendo ucranianos, Bielorrusia, y así sucesivamente hasta Kazajistán. Eran ciudadanos soviéticos, al igual que los rusos, y ese país se desintegró. Luego lees estos textos de neoconservadores en los Estados Unidos y de grupos de reflexión que dicen, oh, tenemos que desmembrar a Rusia. Sugieren que Rusia debería convertirse en 15 o 20 estados sucesores para que nunca vuelva a ser una amenaza. Estas personas también recuerdan que la última vez que su país se desintegró, en la década de 1990, fue una década horrible para Rusia. Fue absolutamente horrible debido a la devastación económica y la venta del Estado. La esperanza de vida promedio cayó a unos 57 u 58 años, y millones de rusos murieron de alcoholismo, entre otras cosas. Recuerdas que esto te sucedió a ti, y luego ves a personas que dicen oficialmente que esto es lo que debería volver a sucedernos. Ahora, en cuanto al problema con Ucrania, me gustaría preguntar, ¿dónde crees que comenzó la guerra? ¿En 2022, en 2014 o en 2008? Bueno, quiero decir... 2014 or in 2008? Es Europa. Soy un estudiante de historia estadounidense, y elegí historia estadounidense porque es solo hasta cierto punto, ¿verdad? La historia europea tiene tanto de ella. Y ese es el problema al intentar responder eso. Bueno, sí, 2008, eso es cuando ellos... Creo que es cuando ellos recuperaron Crimea, ¿verdad? No, fue en 2014. Oh, 2014, cierto. Bien, entonces, tomaron partes de Georgia. Sofocaron una rebelión en Chechenia. Luego recuperaron Crimea en 2014 bajo el mandato de Obama. Así es, porque estos eventos ocurrieron, uno bajo Obama y otro bajo Biden. Ambos son presidentes demócratas que no son partidarios de la guerra. Quiero decir, creo que deberíamos señalar eso, ¿verdad? Estados Unidos, esto podría no haber sucedido. Por ejemplo, Irán devolvió a los rehenes una vez que Ronald Reagan fue investido. No pudieron devolver a los rehenes lo suficientemente rápido, ¿verdad? Entonces, si tenemos un presidente fuerte, creo que previene las guerras. Pero volviendo a Rusia, Rusia y Estados Unidos. Rusia era llamada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? La URSS. Y trataron de pretender un poco como si fueran los Estados Unidos, creo, de alguna manera. Tenían todos estos países satélite que querían unirse a ellos y, mira, tenemos una constitución. Pero el hecho es que solo son similares en la superficie. En los Estados Unidos, cada estado pidió convertirse en un estado. Tuvieron que pedir, ¿verdad? Y luego tuvieron que ser votados por nuestro Congreso. Agregamos todos los estados uno por uno, comenzando desde los originales 13. La inclusión de Hawái podría considerarse algo involuntaria, pero aún así tuvieron que solicitarlo y ser votados. Algunos nativos hawaianos podrían tener problemas con eso, aunque creo que son pocos. Además, no están buscando activamente irse. En contraste, considera el enfoque de Rusia. ¿Ucrania solicitó convertirse en un estado soviético? No, fueron invadidos, al igual que la mayoría de los países de Europa del Este. Incluso si no eran oficialmente parte de la URSS, países como Polonia estaban bajo la influencia soviética porque los soviéticos querían controlar Europa del Este y crear una zona de amortiguamiento. Estos países estaban descontentos bajo el dominio soviético. La gente desea libertad y autonomía.
Es lamentable que Rusia y Estados Unidos no sean aliados más cercanos, ya que compartimos muchas similitudes, incluido un patrimonio cristiano, que quizás no siempre sea evidente. Es lamentable que la historia se haya desarrollado como lo hizo. Rusia no ha comprendido que es más efectivo ser atractivo para que los estados quieran unirse voluntariamente y conservar algo de libertad y autonomía. But then what do you make out of the Donbass? Like since 2014, so in 2014 we've had this Pero entonces, ¿qué piensas del Donbass? Desde 2014 ha habido un momento crucial. En febrero de ese año, Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Sin embargo, el presidente en ese momento, el señor Yanukovych, que fue elegido democráticamente, decidió firmar un acuerdo de asociación con Rusia en su lugar. El acuerdo ruso permitía a Ucrania firmar con otros países también. En contraste, el acuerdo europeo estipulaba que Ucrania solo podía firmar con la UE y no con Rusia. Entonces, Yanukovych eligió el acuerdo ruso. Esta decisión provocó grandes protestas en las calles, durante las cuales murieron personas. Fue destituido del poder un año antes de que terminara su mandato. Posteriormente, un parlamento y un ejecutivo que eran completamente antirrusos y pro-europeos llegaron al poder. Fue entonces cuando Victoria Nuland hizo su famoso comentario, que le den a la Unión Europea, sugiriendo quién debería estar al mando de Ucrania. Esas personas a las que se refería entonces llegaron al poder. En respuesta, dos repúblicas en el Donbass iniciaron su rebelión contra el gobierno central, lo que llevó a la guerra. Estas dos regiones también forman parte de Ucrania, pero no están de acuerdo con el gobierno central en Kiev. ¿Qué piensas de esta situación? Sabes, miro a mi país, los Estados Unidos, y veo que también es bastante diverso, ¿verdad? El gobierno en California no es el mismo que el gobierno en Utah, a pesar de que hay muchas similitudes. Tuvimos una guerra civil sangrienta, donde perdimos la mayoría de vidas. Entonces, sí, va a haber controversia. Todavía pienso que la razón por la que ves que la gente quería afiliación europea es porque la gente quiere libertad. Eso es lo que veo. Y por eso no veo que esta guerra desaparezca. Uno de nuestros padres fundadores, Patrick Henry, dijo, «Dame libertad o dame muerte». Recordamos esa cita especialmente bien porque todavía está en las placas de matrícula de New Hampshire. Él era de Virginia, pero New Hampshire usa la frase, «Vive libre o muere», como su lema. Pero la cita, «Dame libertad o dame muerte», resuena conmigo. Sí, podríamos seguir sin querer provocar la Tercera Guerra Mundial con Rusia. Es verdad, preferiríamos que este conflicto se mantenga contenido como está, y tal vez haya una negociación de paz, o tal vez demos suficiente apoyo a los ucranianos para ayudar a expulsar a los rusos, o los rusos decidan retirarse. Pero la gente quiere esa libertad, y creo que Europa la ofrece. Y Rusia, mira lo que hicieron cuando invadieron. Hicieron que Suecia, neutral durante mucho tiempo, y Finlandia, neutral durante mucho tiempo, se unieran a la OTAN porque tenían miedo. Ellos no entienden. Se están comportando como un novio abusivo, asustando a la mujer hasta los brazos de la policía. Por eso Ucrania quiere unirse a la OTAN lo antes posible, están buscando ese escudo protector. Por supuesto, en mi opinión, la OTAN debería gastar más en defensa. Pero consideremos lo que ejemplificaron nuestros padres fundadores estadounidenses. Patrick Henry no solo dijo algo, declaró, «Dadme libertad o dadme muerte». En 1775. Ese sentimiento todavía resuena en la gente hoy en día. No se trata de retroceder porque el adversario es un país grande que podría aplastarnos. Inglaterra era mucho más poderosa que América, y Rusia es un poderoso adversario con una enorme fuerza nuclear. Sin embargo, no podemos acobardarnos. El oso necesita irse a casa con una pata ensangrentada, según lo veo. Permítanme hacer otro punto. Estamos experimentando una epidemia de hurto en ciertas partes de los Estados Unidos, particularmente en áreas gobernadas por los demócratas, que son la parte más liberal de nuestro país, en oposición a los republicanos, que se centran más en la ley y el orden. Por ejemplo, Target está cerrando 9 tiendas en ciudades y estados gobernados por demócratas. Acaban de anunciarlo hoy. La razón es que el hurto se ha vuelto desenfrenado. En lugares como California, Washington y Oregón no están arrestando a los ladrones. Estos crímenes están siendo pasados por alto. Veo un paralelo aquí. La forma de disuadir la agresión no es apaciguarla, sino enviarla a casa castigada.
Creo firmemente que el oso ruso necesita tener su pata ensangrentada y ser enviado a casa. Vale, entiendo la lógica, pero entonces mi pregunta contraria es, ¿qué pasa con las libertades de la gente en Donbass, ya sabes, en Lugansk y Donetsk, que dicen que quieren libertad de Ucrania? En segundo lugar, ¿qué sucede cuando otros estados hacen eso? Porque para mí, es tan impactante que esta línea de argumentación sea tan prevalente en este momento. Sin embargo, hace 20 años, Estados Unidos invadió Irak con un pretexto completamente fabricado. Irak quedó ensangrentado y agotado. El líder fue ahorcado y 1 millón de personas murieron. Es un crimen absolutamente horrendo. Pero se pasa por alto como si nada, ups, eso pasó. Pero cuando Rusia hace algo que no se puede comparar, entonces todo el mundo tiene que levantarse y luchar por la libertad. ¿Qué pasa con la libertad en Irak? Bueno, está bien, aquí está la parte complicada. Tienes que tomar decisiones con lo que sabes en ese momento, ¿verdad? Porque escuchamos mucho sobre armas de destrucción masiva antes de la Guerra del Golfo. Y Saddam tenía algunas armas de destrucción masiva. Tenía una planta nuclear que los israelíes destruyeron porque la veían como una amenaza. Así que sabemos que tenía algún programa. Puede que se haya exagerado. Puede que hayan vendido la guerra al pueblo estadounidense. Quiero decir, sabemos que no había nada. Sabemos que en ese momento, la CIA y otros advirtieron a la administración Bush, ya sabes, que no teníamos nada. Vale, pero teníamos acuerdos de seguridad con Arabia Saudita. ¿Y sabes qué? Saddam sí envió tanques a Kuwait. Exacto, así que tal vez tu neutralidad sea una buena idea. Creo que si Rusia respetara tu neutralidad, sería mejor. Lo mismo con Saddam Hussein. Si no hubiera entrado en Kuwait y amenazado con ir a Arabia Saudita, creo que lo habrían dejado en paz. Antes de eso lo dejamos en paz. De hecho, creo que en un momento fue incluso un activo de la CIA. Pero en cuanto a tu punto, diría que para esas dos secciones de Donbass, ¿y cuál es la otra? No me gustan mucho estos nombres, me resultan extraños. Pero las dos regiones, Luhansk y Donetsk. Sería apropiado, y creo que Estados Unidos tendría la autoridad para decir esto. Si les hemos dado toda esta ayuda y digamos que ganan, podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Deberían permitir elecciones. Debería haber observadores de Estados Unidos, ¿verdad? Y otros observadores europeos de estas elecciones. Porque si quieren ser una democracia y quieren libertad, entonces deberían permitirlo también para estas secciones. Sé que es difícil porque los países no quieren desintegrarse. La guerra civil de Estados Unidos ocurrió porque no queríamos dejar que el sur se separara. Tal vez deberíamos haberlo hecho, ¿verdad? Pero nuestros fundadores podrían haber permitido que los estados se separaran, sin embargo, no lo hicimos y así tuvimos una guerra. Entonces, creo que podríamos tomar la lección y decir, miren, si Ucrania quiere luchar por la libertad, genial, estamos a favor. Pero si estas dos áreas, a las que llamaré estados, quieren separarse y convertirse en parte de Rusia, deberían permitirles votar. Y luego tal vez darse cuenta de que en 10 o 20 años querrán regresar porque verán que vivir bajo el dominio ruso no es lo que quieren. Podrían preferir estar alineados con Europa, y creo que Ucrania tiene bastante herencia europea. Así que puedo entender por qué querrían estar en la órbita europea más que en la rusa. Pero estaría de acuerdo en que hay margen para decir, deberían hacer lo que predican y permitir que estos dos estados voten. Estoy de acuerdo, gracias por eso. He estado reflexionando sobre por qué la neutralidad no surgió como una solución natural para Ucrania. En mi opinión, que sé que es compartida por muchos en los Estados Unidos, desde Noam Chomsky hasta Henry Kissinger, Ucrania debería ser neutral. Desde 2014, Kissinger ha estado diciendo que Ucrania necesita adoptar la neutralidad. Así como Austria permaneció neutral durante la Guerra Fría y no fue violada, Ucrania debería ser neutral ahora y sacada de la mesa. Sabemos que el último esfuerzo diplomático realizado por los rusos antes de la invasión a gran escala en 2022 fue en diciembre de 2021. Enviaron 2 proyectos de tratados a Washington y a Bruselas, a la sede de la OTAN, proponiendo un acuerdo de seguridad para Europa que garantizaría que Ucrania esté fuera de la mesa. No se convertiría en parte de la OTAN o de ninguna alianza de seguridad, lo que es esencialmente lo mismo que declarar a Ucrania neutral. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada de plano por Estados Unidos y la OTAN. Dijeron que la puerta está abierta, que Ucrania puede unirse en cualquier momento, y de hecho, Ucrania se unirá porque ha sido parte de la constitución ucraniana desde 2014 que aspiran a unirse a la OTAN.
No estamos cerrando la puerta para ellos. Sin embargo, cerrar la puerta podría haber evitado toda la guerra al hacer que Ucrania fuera neutral. Entonces, ¿por qué crees que esta neutralidad no fue aceptable, y no es esta la razón de la guerra? Bueno, yo lo veo de esta manera. Piensa en Ucrania como una persona. ¿No deberían tener la libertad de elegir con quién quieren, digamos, casarse? Ya sea la Unión Europea, la OTAN o Rusia. Yo lo veo como paranoia rusa y luego el miedo de la OTAN y los Estados Unidos a lo que Rusia podría hacer, lo que obliga a Ucrania a ser neutral. ¿Por qué Ucrania no puede ser libre de asociarse con quien quiera? De hecho, una de nuestras libertades constitucionales en los Estados Unidos es la libertad de asociación. Se nos permite ir a la iglesia que elijamos, pasar el rato con las personas que queramos y formar partidos políticos. Todo eso es parte de la libertad de asociación. Y creo que Ucrania merece eso. No deberían tener que ser neutrales solo porque Rusia tiene miedo de lo que podría suceder. Si Cuba decidiera hacer un tratado estatal con China y permitir 10,000 tropas chinas y una base militar enorme justo al lado de la bahía de Guantánamo, ¿estaría bien? ¿Estarías de acuerdo con eso? Es el mismo principio. Bueno, quiero decir, no estaría de acuerdo, pero, ya sabes, permitimos que Rusia vuele bombarderos nucleares a Venezuela. No creo que eso haya sido genial. La doctrina Monroe, como la llamamos, fue establecida por el presidente Monroe. Él dijo, mira, este es nuestro continente entero, ¿verdad? Los Estados Unidos, incluyendo América del Sur y América del Norte. Ese es nuestro territorio, no lo invadan. Y por eso tuvimos la crisis de los misiles en Cuba. De hecho, creo que eso mantuvo la paz. Pero ¿por qué puede Estados Unidos tener la doctrina Monroe y los rusos ni siquiera pueden tener un Mirabrod, ya sabes, ni siquiera un país vecino? Bueno, es por culpa de los países europeos. Quizás necesitamos más programas de intercambio con Rusia, ¿verdad? Quiero decir, por supuesto, solo nos espiarían. Pero el hecho es que tienen tanta paranoia. Es como si Occidente no tuviera deseos de conquistar Rusia. Podríamos querer contención, ¿sabes? Podríamos querer acuerdos comerciales favorables, pero no estamos buscando tomar el control de Rusia. Y creo que ellos temen eso porque han tenido guerras en todas sus fronteras. Han tenido guerras con Ucrania antes. Los ucranianos recuerdan que no fueron tratados bien bajo la URSS. Cuando intentaron implementar la agricultura colectiva, muchos ucranianos murieron de hambre debido a esa política. Eso no se olvida. Hablé con mi abuela. Nació en 1898. Así que estas cosas se transmiten. Los ucranianos que pasaron por esto en los años 20 o 30, cuando fue, recuerdan. Tuvieron una guerra con Rusia en los años 20 cuando eran recién soviéticos. Luego tuvieron estas políticas en los años 30. Lo van a recordar. Eso sigue en su conciencia. Recuerdan esto. No les gusta cómo fueron tratados, así que no quieren ser forzados a una neutralidad que no desean. Entiendo eso, y no me malinterpretes, entiendo por qué los ucranianos luchan. Supongo que si yo fuera ucraniano, probablemente también lucharía, porque si te atacan, luchas. Entiendo por qué luchan. Y lo que dices sobre el Holodomor, con esas horribles 2 a 3 millones de personas que murieron de hambre en la década de 1930, es absolutamente horrendo. Y por supuesto, eso sigue siendo parte de la conciencia colectiva, de la misma manera que el Holocausto es parte de la conciencia colectiva de todos los judíos. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no entiendo es, ya sabes, si tomamos de nuevo la metáfora de la calle, si ves a un tipo pequeño y a un tipo grande peleando entre ellos y ambos se hacen daño, ¿no es la primera reacción tratar de separarlos y decirles que paren, chicos? Mientras que lo que estamos haciendo en este momento, lo que me parece, es que estamos empujando al tipo pequeño. Le estamos dando al tipo pequeño aún más bates de béisbol, etc. Y luego el otro consigue un bate de béisbol más grande y el pequeño recibe aún más golpes. Así que lo que me parte el corazón es ver a tantos ucranianos y rusos muriendo por algo que no debería haber sucedido en primer lugar. Así que la reacción natural sería decir, paren chicos, inmediatamente. Lo más importante es que ustedes paren porque incluso el tipo pequeño está siendo golpeado realmente horriblemente en este momento. Entiendo eso, pero creo que se relaciona con el sentimiento de, dame libertad o dame muerte. La idea es que vas a querer luchar si alguien amenaza tu libertad. Tenemos ejemplos históricos, como cuando los rusos invadieron Afganistán en 1979. No perdieron una gran cantidad de hombres. Si mal no recuerdo, fueron alrededor de 10,000 o 25,000. No creo que perdieran más de 25,000 hombres en Afganistán. Sin embargo, decidieron que era demasiado y que las pérdidas no valían la pena.
Así que espero que la historia se repita. En Rusia, hay un precedente de que si el líder, ya sea de la era soviética o simplemente de Rusia, está perdiendo una guerra, es malo para sus relaciones públicas. Yeah, but And I noticed, yeah. the Go ahead. problem El problema es que, si la historia se repite, significa que en 15 años, Estados Unidos invadirá Ucrania. Eso es lo que pasó con Afganistán. Afganistán ha sido un lugar muy triste durante 40 años. Entonces, si la historia se repite, en 15 años tendremos tropas estadounidenses en Ucrania. The reason we La razón por la que invadimos Afganistán, lo cual fuimos uno de los pocos en hacerlo con éxito, fue supuestamente porque los talibanes habían colaborado con Osama Bin Laden. Atacaron directamente a los Estados Unidos en nuestro territorio. Se dirigieron a los dos edificios en Nueva York, el World Trade Center y el Pentágono. No queríamos que ocurriera otro ataque así. Esa es la historia, al menos. No conozco todos los detalles completos. Pero sentimos que la guerra estaba justificada. La forma en que nos retiramos de allí fue desafortunada. Nuestra pobre retirada de Afganistán pudo haber tentado a Rusia a considerar una expedición. what a bad collapse. Pudieron haber hecho esto porque nos temían menos. Después de todo, estábamos justo en la puerta de China y al lado de Rusia. your audio is Tu audio se ha ido. Por alguna razón, tu audio se ha ido. Sorry, my back now. Lo siento, ¿estoy de vuelta? Bien, entonces, cuando invadimos Afganistán y lo sometimos, intentamos darle cierta medida de democracia, con lo que estoy de acuerdo. Un neoconservador podría pensar que podemos trasplantar la democracia en Afganistán. Sabes que no va a funcionar, ¿verdad? Toda su cultura no se inclina hacia la democracia. Se inclina hacia tener un líder. La mayoría de las naciones árabes son así. Todavía tienen reyes, ¿verdad? Arabia Saudita tiene una familia real. Jordania también. Tienen una mentalidad diferente. No vamos a poder trasplantar nuestras ideas en la mayoría de los países árabes tan fácilmente. Mira a Irán. Son una autocracia religiosa. Así que son muy diferentes. Pero sí mantuvimos el orden allí. Y creo que fue una retirada fallida la que nos hizo ver débiles. Y creo que podría haber tentado a los rusos a pensar que tal vez era el momento de recuperar algún territorio. Pero realmente creo que Rusia debería haber mantenido su neutralidad y dejar que Ucrania decidiera. Y creo que tal vez tenían razón al presionar por elecciones en esas áreas. Pero te diré algo, siendo irlandés, soy mitad irlandés, ¿verdad? Y todavía recuerdo nuestra herencia de allí. Los ingleses trasladaron a un montón de personas a Irlanda del Norte y luego decidieron celebrar unas elecciones. Esperaron hasta que hubiera suficientes ingleses en Irlanda del Norte antes de decir, vamos a tener unas elecciones. De repente, una sexta parte de su país vota por irse. Estos resultados pueden ser orquestados. Si los rusos trasladaran a mucha gente a un área y luego celebraran unas elecciones, ¿sería válido? Las cosas deben hacerse correctamente o no deben hacerse en absoluto. Tiene que ser la manera correcta. Necesitamos elecciones honestas allí. Quizás algunas personas realmente quieran separarse. O tal vez la alternativa sea decir, si quieres irte y vivir en Rusia, adelante. No necesitamos imponer un gobierno al estilo estadounidense en Ucrania. Deberíamos ser un aliado y ayudarles a mantener su libertad para elegir su forma de vida. Si quieren permanecer neutrales como Suiza o Austria, eso podría ser beneficioso para ellos. Sin embargo, deberían seguir teniendo la libertad de elegir si quieren alinearse con la esfera rusa o con los Estados Unidos, la OTAN o la UE. Yeah, but don't you think that this would automatically solicit further intervention from the Sí, US? pero ¿no crees que esto automáticamente llevaría a una mayor intervención de los Estados Unidos? Quiero decir, acabas de aludir a la idea de que estás de acuerdo con la doctrina Monroe. Sabes, la idea de que el hemisferio occidental es el patio trasero de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Cuba no debería tener la libertad de tener un acuerdo de seguridad con Rusia o China porque eso obviamente sería una amenaza para los Estados Unidos, ¿verdad? Escucho mucho esto. Hablaste sobre Rusia siendo paranoica acerca de su seguridad. Pero también escucho mucho sobre los Estados Unidos viendo la construcción de islas chinas al otro lado del Pacífico como una gran amenaza. Y sigue surgiendo, ¿verdad? Hay una sola base militar que China tiene en África, en Djibouti, y se ve como una amenaza militar para los Estados Unidos. ¿Cómo es que ves este hemisferio como el patio trasero de los Estados Unidos, pero otras grandes potencias y países no deberían ser paranoicos, incluso si tienen un historial de haber sido divididos hace solo 35 años? Other countries, they shouldn't be paranoid, even if they have a history of being broken Well, up just 35 years ago.
Okay. De acuerdo, en los Estados Unidos, probablemente hemos ido demasiado lejos en la otra dirección porque no hemos mantenido la doctrina Monroe, ¿verdad? Ya no controlamos el canal de Panamá que construimos, y es una vía fluvial muy estratégica. Jimmy Carter lo regaló. Él es un internacionalista. Which belongs to Que pertenece a Panamá. Yes, Sí, pero China lo administra, ¿verdad? Entonces renunciamos a un gran activo estratégico por el que perdimos vidas para construir, ¿verdad? Y no creo que nadie nos lo hubiera quitado, pero lo renunciamos. Y eso fue un gran cambio de poder, ¿verdad? Ya no controlamos el canal de Panamá. Estuve allí en la base aérea de Howard en Panamá, ¿verdad? Cuando Estados Unidos lo controlaba todo. Así que hemos permitido que otros países tengan acceso. Supongo que hemos errado en favor de la paz allí, y sin embargo, eso eventualmente podría ser usado en nuestra contra. Simplemente creo que Europa, que Ucrania es realmente más parte de Europa. Y debe haber una línea allí, que Rusia no entre en países de la OTAN, ¿verdad? Y ellos lo saben, pero Ucrania quiere ese paraguas europeo, o la mayoría de Ucrania lo quiere, y deberían poder decir, ¿sabes? Queremos eso. Y la paranoia rusa necesita darse cuenta de que, bueno, sabes, quizás no estemos de acuerdo con que construyas un imperio y tomes nuevos países, como Moldavia a continuación, y luego tal vez Polonia, pero estamos de acuerdo con que tengas dominio sobre Rusia, ¿verdad? Okay, let's leave that aside. I mean, actually, the Panama Canal is really interesting. Entonces, bueno, dejemos eso de lado. En realidad, el Canal de Panamá es muy interesante porque hay un tratado estatal válido entre Estados Unidos y Panamá que, curiosamente, neutraliza literalmente el Canal de Panamá. Esa es la palabra que utilizan. El Canal de Panamá es una vía acuática neutral en tiempos de paz y de guerra. No sé qué implicaciones adicionales podría tener, pero es un tema interesante. Tal vez podamos mirar esto en otro momento. En cuanto a Ucrania, si consideramos un mundo perfecto, nada de esto habría sucedido. Tendríamos una Ucrania feliz y próspera y una Rusia feliz y próspera, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo en eso. Sería del interés de todos. Ahora, tenemos este problema. ¿Qué sigue? Rusia incorporó Crimea a su territorio estatal en 2014 y recientemente incorporó estas 4 regiones. Ahora, si lo que dices se cumple y Ucrania entra a la OTAN, y Ucrania no renuncia a ninguno de estos territorios, significaría que en el momento en que firme el tratado de la OTAN importaría un conflicto territorial. Un conflicto duro, donde tenemos 2 estados con reclamos superpuestos, se importaría a la OTAN. Esto podría significar automáticamente que Ucrania podría activar el artículo 5, diciendo, miren, estas tropas rusas están en nuestro territorio, ahora tienen que ayudarnos. ¿Es algo que crees que vale la pena o no? Is that something that you think is worth it or not? Bueno, no, eso es demasiado lejos. Creo que por eso le hemos dicho a Ucrania que no serán elegibles para unirse a la OTAN hasta que esta guerra termine. Ya sea con un tratado de paz que lo resuelva o que expulsen a los rusos, de cualquier manera. Pero también, la OTAN requiere el acuerdo de los 30 países, ¿verdad? Y vimos que Turquía no ha aprobado a Suecia, o era Finlandia. Uno de los dos, Suecia. Suecia, gracias. Estoy seguro de que habría alguien que protestaría, probablemente Turquía. Turquía también es bastante amigable con Rusia. Tenemos que reconocer eso. Ellos no están completamente en la esfera de Estados Unidos. Tenemos una base allí, pero también son muy amigables con los rusos. Estoy seguro de que Turquía protestaría en nombre de Rusia y no permitiría que eso sucediera. No queremos desencadenar una guerra firmando un tratado así. Me gusta lo que ese general ruso, bueno, no realmente un general ruso, ya sabes, el general contratado Petrovich o algo así. Lo siento, estoy teniendo problemas con su nombre. Pero el general que básicamente dijo que iba a marchar sobre Moscú, ¿verdad? Estaba harto de cómo estaban manejando la guerra allá abajo, y desearía que hubiera un poco más de eso en Rusia. Ahora, son muy severos en cómo reaccionan a esas cosas. Pero aquí en Estados Unidos, las protestas contra Vietnam tuvieron un efecto en el gobierno. Hizo que el gobierno no tuviera la voluntad de seguir con el reclutamiento y enviar soldados. Así que si los rusos de alguna manera pudieran protestar pacíficamente o hacerles saber que esta guerra no vale la pena. Porque creo que muchos rusos podrían tener esa opinión. Como dijiste, si eres un hombre de cierta edad, recuerdas la Unión Soviética. Pero muchos hombres más jóvenes abandonaron Rusia porque dijeron, no quiero quedar atrapado en la guerra de Putin. Y así, por cada hombre que reclutó, también perdió a otros porque dijeron, no, gracias. No queremos eso, y eso para mí es una buena señal de que muchos rusos tampoco quieren esta guerra.
The interesting thing about the Prigozhin Lo interesante del asunto Prigozhin es que marchó sobre Moscú, sí, pero no para deshacerse de Vladimir Putin. Vladimir Putin Dijo que quería deshacerse de los jefes militares porque no estaba de acuerdo con la forma en que el ejército estaba llevando la guerra. No estaba en contra de la guerra en sí, solo en contra de cómo se estaba llevando a cabo. Por eso, si esto fue un intento de golpe de Estado, sería el intento de golpe de Estado más extraño del mundo. Es como decir, no estoy de acuerdo con el señor Biden, así que estoy marchando sobre Washington con tanques para reemplazar al secretario de Defensa, Lloyd Austin, no al señor Biden. Ese es el intento de golpe de Estado más extraño del mundo. Entonces, la cuestión es que Prigozhin no podía estar en desacuerdo con la guerra. Creo que es porque muchos enemigos directos de Vladimir Putin terminan muertos, ¿verdad? Y Prigozhin ya está muerto, ¿no es así? Sí, un accidente de avión, ¿verdad? ¿En Rusia? Así que creo que debería haber sido un poco más cuidadoso, ya sabes, y creo que estaba tratando de dar alguna resistencia indirecta. Creo que su protesta probablemente fue militar, como una protesta militar interna. No le gustaba cómo se estaba llevando a cabo, pero Putin no lo favorecía. Me parece interesante cómo se visten. Mira cómo el señor Putin viste un traje. Ni siquiera quiere llamarlo una guerra con Ucrania. Pero el presidente ucraniano, ya sabes, siempre viste uniforme militar. Siempre lleva verde oliva, ¿verdad? Ya no más trajes. Solía vestir trajes. Está tratando de recordar a todos, soy un presidente en tiempo de guerra. So they're trying to we're at war. That's why it looks to me like it looks to me like Y así es como están tratando de librar una guerra. Así es como me parece, mucho espectáculo, ¿verdad? Tenemos líderes occidentales, incluido el señor Biden, que pueden entrar y salir de Kiev cuando quieran, ¿verdad? Esta es una guerra, pero es una guerra extremadamente política. Rusia no está tratando de aniquilar a la nación ucraniana. Rusia no está intentando llevar a cabo un holocausto contra los ucranianos. Claramente se trata de política. Es política por otros medios, como solía describirla Clausewitz. No deberíamos retroceder y tratar de decir, ok, esto tiene que terminar en negociaciones. Obviamente, esto es una guerra. Hay una negociación militar en marcha y deberíamos bajar el tono. This is a war, it's a military negotiation going on and we should dial it down. Donald Trump ha afirmado, y no sé si realmente podría hacerlo, pero ha afirmado que terminaría la guerra el primer día. Dijo que terminaría esta guerra. Entonces Ron DeSantis dijo, de acuerdo, cuéntanos cómo, ¿verdad? Porque creo que hay un poco de fanfarronería en Trump. Pero mucha gente teme un punto muerto. Sin embargo, creo que algo sucederá. No sé qué, pero hay demasiados tipos nuevos de armas. Por ejemplo, Rusia podría usar pulsos electromagnéticos sobre partes de Ucrania para mostrar realmente que están seriamente comprometidos. Podrían detonar armas nucleares, no por el efecto nuclear, sino por el pulso electromagnético para desactivar la electrónica. Ahora, probablemente no quieran hacerlo, pero ciertamente podrían como muestra de fuerza y determinación. No sé si hay apoyo interno para que Putin haga eso o no, porque aún no lo ha hecho. Estados Unidos y la OTAN han comenzado a dar armas avanzadas a Ucrania. Acabo de leer un artículo hoy sobre cómo los misiles de crucero occidentales pueden penetrar las defensas aéreas rusas. Considerábamos que las nuevas defensas aéreas rusas eran bastante buenas, pero al parecer, solo ahora hemos dado a Ucrania algunos de los mejores misiles de crucero y están llegando. Eso significa que podrían alcanzar los objetivos que deseen, dependiendo del alcance del arma que les demos. Así que creo que algo sucederá para terminar este punto muerto. Puede que no sea bonito, pero será militarmente. ¿Quieres decir que planeas terminar el estancamiento militarmente? Yo también pienso así. La amenaza de eso es lo que Putin ha estado usando para intentar forzarlos a negociar. Así como entiendo por qué los ucranianos luchan, también entiendo por qué no quieren ceder territorio. Por ejemplo, ni siquiera Estados Unidos querría renunciar a Hawái, a pesar de que es, no sé, el 1% de nuestra masa terrestre. Aún así, es una cuestión de prestigio nacional, ¿verdad? Perderíamos un estado porque alguien lo exigiera. Puedo entender por qué no querrían hacer eso. Sin embargo, creo que deberían permitir elecciones justas. Si estos estados realmente no quieren formar parte de Ucrania, entonces deberían poder elegir su propio camino. Ucrania también debería poder seguir su propio camino. Pero creo que algo sucederá para romper este punto muerto. He escuchado diferentes proyecciones y no me gustan, pero creo que algo sucederá. ¿No tienes miedo de eso? ¿No tienes miedo de que podamos ver una escalada aún mayor? Porque la guerra podría empeorar. Podría empeorar. Si se convierte en una guerra entre la OTAN y Rusia, podríamos tener detonaciones nucleares sobre Washington y no solo sobre Kiev. Me gustan los rusos porque son jugadores de ajedrez.
Calculan. Sin embargo, no calcularon muy bien en Ucrania. Creo que pensaron que la tomarían en 3 semanas. Se equivocaron en el cálculo, pero al menos hacen cálculos. Se darán cuenta de que si nuestros misiles de crucero están atravesando sus defensas aéreas, entonces nuestros misiles de crucero nucleares también podrían hacerlo. Lo entenderán. Hasta donde sé, los generales rusos necesitan estar de acuerdo con cualquier orden para lanzar armas nucleares. En el pasado, recibieron órdenes de lanzamiento pero no lo hicieron. Hubo momentos en que no recibieron noticias de sus submarinos nucleares. Afortunadamente, no lanzaron. Puede que sepas más que yo, pero en los años 80 recibieron una falsa alarma. El Sol activó sus sensores infrarrojos. Se suponía que debían lanzar contra Estados Unidos, pero no lo hicieron. Habría sido la muerte, pero no por el comando del personal. Fue por culpa de un pequeño que no presionó el botón en el suelo. Así que, quiero decir, fue el pequeño quien nos salvó, no los jugadores de ajedrez. Espero que Dios siga inspirando a esos pequeños en Rusia y América para que no desencadenemos eso. ¿Podrías imaginar un escenario en el que Irán llame a Israel el pequeño Satán y a los Estados Unidos el gran Satán? No haría falta mucho. Imagina si Irán tuviera algunas armas nucleares. Podrían ponerlas en un submarino y lanzarlas al área en disputa en Ucrania, ¿verdad? Podrían empezar la Tercera Guerra Mundial. Pero hasta ahora, nada de eso ha sucedido. No creo que nadie realmente lo desee. Creo que los rusos no lo desean. Les gusta amenazar, pero eso solo ha llevado a Suecia y Finlandia a la OTAN. Deberían tratar de entender que el uso de la fuerza solo alejará a la gente de ellos. Por otro lado, permíteme usar esto como una transición a otro tema. ¿Cómo ves lo que está sucediendo entre Rusia y China? Algunas personas lo presentan como una alianza. ¿Lo ves de esa manera? Porque con tu argumento, también podrías decir que simplemente estamos acercando más a Rusia y China, ¿verdad? Bueno, ellos también han tenido guerras, ¿verdad? Así que solo se confían hasta cierto punto. Podría ser una alianza por conveniencia. Rusia necesita armas de Corea del Norte e Irán. China ha sido un poco neutral, diciendo que no quiere suministrar completamente a Rusia con armas. Entonces, China está siendo cuidadosa. Creo que nadie está observando lo que sucede en Ucrania como lo está haciendo China. Si tienen planes para Taiwán, querrán observar cómo funcionan los misiles de crucero y cuán determinados están los Estados Unidos para proteger a un aliado. Importa mucho cómo va esta guerra. Esa es otra razón por la que sé que China está observando. Preferiría que todos se mantuvieran fuera del país de los demás. No creo que China necesite tomar Taiwán. Tuvieron a Hong Kong. Podrían haber dejado que Hong Kong fuera libre, pero eligieron no hacerlo. Todos deberían aprender que una asociación hecha en libertad es más fuerte y mejor. Así es como deberían tratar de ganar su esfera de influencia. ¿Puedo insistir en eso? En este momento, los Estados Unidos todavía ocupan un tercio de Siria. Si decimos que todos pueden elegir sus alianzas por sí mismos, ¿no deberíamos también argumentar a favor de la retirada de las intervenciones extranjeras de Estados Unidos? No más intervenciones extranjeras, salgan de Siria, retiren esas bases militares donde son más flagrantes. Por ejemplo, en Cuba, los cubanos no quieren que la bahía de Guantánamo sea operada por Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos insisten en quedarse, alegando que tienen un tratado. Mantienen su personal allí porque tienen armas. Entonces, aunque los cubanos les piden que se vayan, los Estados Unidos no se van. ¿No debería aplicarse el mismo principio? Siria, si miras atrás unos años, era una especie de historia positiva. Barack Obama quería expandir la guerra en Siria. Quería enviar más fuerzas estadounidenses y dijo que necesitábamos esto para vencer lo que llamó el Levante. El presidente Trump se refirió a ello como ISIS. Pero el pueblo estadounidense se opuso. Dijeron que no. Hemos estado en guerra en Afganistán durante tanto tiempo, no queremos involucrarnos en Siria. Los estadounidenses, en general, no entienden el problema. Se opusieron a Obama y dijeron que no queríamos esto. Pensé que eso era genial. Los estadounidenses pueden ser engañados para ir a la guerra. Nos emocionamos y queremos apoyar al más débil. Nos han llevado a guerras injustamente. Pero evitamos una escalada en Siria. El problema es la parte complicada. Si dejas un vacío, ¿quién lo va a llenar? Tendríamos que hacer un trato para que todos abandonen Siria. Pero luego, si nos vamos, Irán se infiltrará o Rusia volverá. Rusia ha estado en Siria durante mucho tiempo.
Siria es un poco diferente porque tiene un gobierno reconocido internacionalmente, el gobierno de Assad, que controla aproximadamente un tercio a la mitad del país. Luego están los turcos que controlan una parte y los Estados Unidos, que también están presentes en la región. El gobierno sirio reclama esta tierra como propia, afirmando que debería ser gobernada por Siria. El señor Assad estuvo recientemente en China, y los chinos reconocen al gobierno sirio. De hecho, una parte significativa de la población mundial, diría que 2/3, si no 3/4, reconoce al gobierno sirio. Podrían tomar el control inmediato de estas áreas. Estas áreas son las que tienen petróleo. Sabemos esto gracias a Donald Trump, quien dijo en 2017, no se preocupen, tenemos el petróleo, mantenemos el petróleo está seguro. Esta declaración plantea la pregunta de por qué los Estados Unidos tienen una posición especial que les permite ocupar lugares en todo el mundo. Creo que parte de ello es que tenemos cierta confianza y somos socios de Israel, ¿verdad? Somos aliados de Israel, y creo que parte de ello es que nos preocupa que Siria pueda convertirse en un estado proxy para Irán, que odia a Israel. ¿Permitirán ataques o la acumulación de fuerzas? Y creo que siempre estamos pendientes de eso en torno a Israel. Nos preocupa Jordania, ¿verdad? Ellos no intentan hacer la guerra a Israel. Lo mismo ocurre con Egipto. Egipto ha mantenido la paz con Israel durante décadas. Incluso los saudíes han sido más receptivos con Israel. Han permitido algunos derechos de sobrevuelo y básicamente han dado a entender que si Israel quisiera bombardear a Irán para detener sus programas nucleares, Arabia Saudita probablemente miraría hacia otro lado, ¿verdad? Creo que hemos construido cierta confianza allí, y es un problema porque Biden ha hecho un trabajo terrible con Arabia Saudita. Solían ser un gran aliado de Estados Unidos, pero ahora los chinos y rusos están ganando terreno allí. Ese es el problema de retirarse de lugares donde tenemos interés. Lo mismo ocurre con Turquía. Quiero decir, son muy amigables con Rusia, pero técnicamente son miembros de la OTAN. Tenemos que estar atentos porque tenemos un término, ¿sabes? Frenemy. Probablemente has escuchado ese término, ¿verdad? Es un poco de ambas cosas. Y realmente no queremos frenemies. Pero estas situaciones son complejas. Estamos hablando de todos estos países, ¿verdad? Pero la gente quiere libertad. Y realmente creo que eso es por lo que América debería luchar. Pero ¿qué pasa con la libertad de los palestinos? Porque en la ecuación, Palestina versus Israel, los palestinos son los más débiles, ¿verdad? ¿Qué pasa con los palestinos? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo simpatizaba con los judíos que habían sufrido en Alemania, presenciamos el cumplimiento de una predicción bíblica. Se afirmaba que Israel se convertiría en una nación de nuevo en un día, lo cual sucedió. Esto es muy raro, ya que las naciones suelen surgir a través de luchas prolongadas. Sin embargo, Israel se estableció como nación en solo un día. A pesar de las guerras inmediatas que siguieron, se creó Jordania como solución. Mucha gente olvida esto, pero Jordania estaba destinada a ser un lugar para aquellos que estaban en el nuevo territorio de Israel y no querían vivir bajo el dominio israelí. Eran bienvenidos a mudarse a Jordania. Básicamente, Jordania fue la solución original de 2 estados. Pero ahora estamos hablando de limpieza étnica. Si la idea es que los palestinos tienen que renunciar a su tierra y mudarse todos a Jordania, eso es la definición de limpieza étnica. Bueno, esa fue una elección, ¿verdad? Entonces, si eligieron quedarse en Israel, entonces estaban aceptando estar bajo el gobierno israelí. Creo que esa es la razón principal por la que se estableció Jordania. Mira, yo también soy aliado de Israel. Veo que todo el mundo quiere seguir avanzando sobre Israel, y siempre hay mucho que avanzar, ¿verdad? Y creo que si son pacíficos, entonces son tratados razonablemente como ciudadanos. Tienen miembros del Knesset que son palestinos, ¿verdad? Así que tienen cierta representación. Sí, pero el problema principal que tiene Israel es que hay estos territorios palestinos que no forman parte del Estado de Israel, ¿verdad? Y se esperaba que algún día se convirtieran en parte de un Estado palestino. Si hay un Estado palestino, entonces tendrías a los israelíes en uno y a los palestinos en el otro. Pero eso es algo a lo que Israel no está de acuerdo. Pero si Israel realmente hace que todos estos territorios formen parte de Israel y da a todos igualdad de derechos, entonces de repente tienes un estado donde el 55% o el 60% de la población no son judíos, la mayoría es palestina. Y eso es algo que el gobierno israelí tampoco quiere. Quiere la tierra pero no quiere a la gente. Entonces lo que estamos diciendo es en realidad lo que estás diciendo. La estrategia israelí es deshacerse de la gente pero conservar la tierra. Y eso es un crimen contra la humanidad según la Carta de la ONU, ¿verdad?
¿Cómo? Es simplemente por la libertad, ya sabes, la libertad y el aspecto de la libertad y la libertad de los palestinos para vivir en sus tierras. ¿Por qué los Estados Unidos no apoyan eso? ¿O por qué tú, no los Estados Unidos, sino tú, no estás hablando en nombre de los Estados Unidos? Israel es un poco diferente porque hemos estado discutiendo geopolítica. Tengo una opinión, y tú tienes una opinión. Miramos diferentes hechos e interpretamos de nuestras propias maneras. Pero hablemos de Israel. Israel es único, especialmente desde una perspectiva estadounidense. Muchos de nosotros somos cristianos creyentes de la Biblia, y yo también lo soy. Creemos que esta tierra fue dada a los israelíes por Dios. Dios les dijo que no dividieran la tierra. Originalmente, Israel era mucho más grande. El consejo de no dividir la tierra parece sensato porque cada vez que Israel ha intercambiado tierra por paz, la paz no ha seguido. Han cedido tierra, como la gran área desértica que devolvieron a Egipto. Las relaciones con Egipto han mejorado, pero Israel ha hecho concesiones por la paz antes, solo para enfrentar nuevas demandas de más tierra. Creo que si los palestinos no atacaran a Israel, si no construyeran túneles bajo los muros, si no atacaran escuelas y si no llevaran a cabo atentados, Israel los trataría bien. En América, tenemos muchas nacionalidades diferentes, y no creo que ninguna sea realmente perseguida. Hacemos un buen trabajo integrando a la gente. Los inmigrantes pueden venir aquí y asimilarse, disfrutando de los mismos derechos que los nacidos aquí. Creo que Israel sería igual si no estuvieran bajo un ataque constante. Refugiar terroristas es un problema. Así es como veo el tema palestino. Hacen reclamos, pero no actúan como ciudadanos pacíficos. Si actúas como terroristas, serás tratado como tal. Argumentaste por el derecho de Ucrania a defender su territorio. Los palestinos también tienen territorio reconocido por la ONU. Sin embargo, Israel continúa construyendo asentamientos en él. Cuando los palestinos resisten, al igual que los ucranianos, parece que entiendes por qué los ucranianos luchan por su tierra. Sin embargo, sugieres que los palestinos no deberían luchar por la suya. En cambio, deberían aceptar ser miembros no votantes de un Estado. ¿De quién era la tierra? Si retrocedes lo suficiente, ¿no era la tierra de Israel? Originalmente, hace 2,000 años, era tierra israelí. Y aquí es donde creo que entra en juego la Biblia. Hace que Israel sea diferente de cualquier otro país en la tierra porque Dios dijo, te dispersaré y luego te llamaré de vuelta. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Dijo que habría promesas de que recuperarían Jerusalén, y la han recuperado, ¿verdad? Israel es un caso muy especial. A los israelíes se les ordena, incluso en el Antiguo Testamento, en el que los judíos creen, tratar amablemente al extranjero y al extraño. Deberían hacerlo. Ahora, si son atacados, pueden defenderse. Entonces, pueden necesitar dar una lección. Sí, estoy bastante seguro de que China apreciará ese tipo de argumento. Los chinos consistentemente argumentan que Taiwán les pertenece debido a reclamos históricos. Entonces, si la precedencia histórica legitima el poder, eso respalda su postura. Sin embargo, Dios no otorgó Taiwán a los taiwaneses en la Biblia con una declaración de que es su tierra, no para ser subdividida, y con una promesa de defensa y aliento para luchar por ella. Le dijeron eso a los judíos, ¿verdad? Ahora están de vuelta en Israel, lo cual es un tema completamente separado. Es simplemente una situación diferente. Sin embargo, diré esto, cualquiera que haya intentado dividir a Israel podría enfrentar consecuencias. Esto podría ser la razón por la que Donald Trump ya no es presidente. Permítanme compartir mi perspectiva religiosa por un momento. Hay un dicho que dice que aquellos que intenten dividir a Israel serán divididos ellos mismos. También hay una creencia de que si bendices a Israel, serás bendecido, y si maldices a Israel, serás maldecido. Entonces, cuando los políticos estadounidenses sugieren dividir aún más a Israel, creo que es una mala idea. No deberían hacerlo. En cambio, dejen que Israel intente vivir en paz con sus vecinos lo mejor que pueda. Mi consejo para los palestinos es que dejen de elegir líderes que quieran hacer la guerra con Israel. Si viven como ciudadanos pacíficos, serán tratados como tal. ¿Abandonar a Palestina? ¿Ya no más Palestina? ¿Deberíamos abandonar la idea de un Estado palestino? ¿Ese es el punto? Digamos que eran un poco. ¿Y qué es un palestino? La mayoría de los palestinos son realmente egipcios, ¿verdad? Tenían un país, tenían Egipto, ¿verdad? Así que es un término inventado. Los romanos incluso llamaban palestinos a los judíos que vivían allí, ¿verdad? Para ellos, todo era Palestina. Pero en realidad es Israel. Así que tal vez eran ocupantes ilegales, ¿verdad? Pero ahora el dueño ha vuelto a la casa. Así que es su tierra. Como digo, es un caso especial. Veo a Israel de manera diferente que a otros países, ¿verdad? Así que también estás obteniendo ese punto de vista, separado de los demás.
Y creo que los políticos estadounidenses deberían tener cuidado con Israel. Deberíamos ser aliados y amigos de ellos. Sin embargo, un amigo también puede decir, oye, creemos que estás haciendo algo mal. No persigas a estas personas innecesariamente. Trátalas como ciudadanos adecuados. Si están siendo terroristas, entonces sí, puedes ir tras ellos, pero trátalos como te gustaría ser tratado. Así que creo que así es como deberíamos tratar a Israel. Ustedes necesitan ser un buen Estado-nación adecuado, ¿verdad? Y tratar a todos dentro de sus fronteras adecuadamente. Está bien, Bob, creo que podemos estar de acuerdo en que queremos que las personas vivan en paz y prosperidad en el mundo. No vemos las cosas de la misma manera, pero ha pasado una hora. Así que me gustaría agradecerte mucho por tomarte el tiempo para hablar hoy. Gracias, eres muy educado, Pascal. Aprecio hablar contigo.